Una de las cosas que más me gusta de Jesús y que me llama la atención y que me hacen confirmar una vez más que Él no es simplemente un ser humano, no es simplemente un hombre, sino que definitivamente es Dios que se encarnó y vivió entre nosotros, es ver cómo Él trata cosas que para el resto de los pensadores de la humanidad, grandes pensadores de la humanidad, fueron totalmente complejas, como cosas realmente sencillas. Un ejemplo es lo que Él hace en el Evangelio de Juan, en el versículo 32 del capítulo 8. Él dice algo terrible, impresionante. Él dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense qué cosa impresionante. Jesús mete en una sola oración dos palabras, dos conceptos que para los pensadores de la humanidad han sido terribles, súper difíciles de manejar. Y él, sin que le tiemble el pulso, va a decir sin ningún problema que la clave para ser libres es conocer la verdad. Y lo va a decir con una tranquilidad absoluta, porque él sabe muy bien de lo que está hablando, contrariamente a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no manejamos con claridad esos conceptos, pero él sí. Simplemente recordarte que Él va a decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él va a decir, si el Hijo los liberta, es decir, si yo los liberto, ustedes van a ser verdaderamente libres. Así que Él sabe verdaderamente de qué se trata la verdad y de qué se trata la verdadera libertad. Uno de los problemas que yo creo que tenemos para entender este pasaje, este versículo, es lo que se llama el pensamiento mágico. Esta idea de que si oramos de determinada manera, diciendo determinadas cosas, leyendo la Biblia de tal manera, si hacemos o dejamos de hacer tales prácticas de tipo religiosas o místicas, entonces Dios va a actuar en función de lo que nosotros deseamos, en función de su poder. Como si leer la Biblia o orar fuera un conjuro mágico que nos permitiera abrir puertas o ventanas a cosas que Dios nos puede dar para nuestro propio gusto o para nuestro propio provecho. Y la verdad es que no funciona así. Cuando leemos este versículo, si lo leemos solito, tenemos la tendencia a pensar en una cosa media mágica. Conozco la verdad, ¡pruf! Estoy en otro lado, soy libre. No funciona así. Entonces, cuando miramos Juan 8:31, el versículo anterior, vamos a descubrir algo que es muy interesante, muy importante y muy valioso. Juan dice que Jesús le estaba hablando a los judíos que habían creído en él. No le estaba hablando a personas que no lo conocían o que no lo habían aceptado, o personas que caminaban lejos de su voluntad o que despreciaban a Jesús. Le estaba hablando a personas que ya habían creído en él. Es como si ahora habláramos de los chicos que dirigen la alabanza o de los que dirigen los grupos pequeños. Estamos hablando de gente que ya creía en Jesús. Y sin embargo, a esas personas Jesús les va a decir: si permanecen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lo cual muestra algo que para mí es más que importante. No estamos hablando de un paso mágico, estamos hablando de un proceso. Paso número 1, creer. Juan nos cuenta que Jesús estaba enseñando estas cosas a los judíos que habían creído en él. Pero aparentemente con eso no alcanza. Hay que saltar al paso número 2. Permanecer fiel a sus enseñanzas. Descubrirlas, comprenderlas, aprenderlas, incorporarlas a nuestra vida, ponerlas en práctica de manera constante. Entonces eso nos hace saltar al paso número 3. Convertirnos en sus verdaderos discípulos. Cuando eso ocurre, definitivamente conocemos la verdad, paso número 4, y entonces somos verdaderamente libres, paso número 5. El conocimiento de la verdad es un proceso. No conozco la verdad de un día para el otro. Puedo conocer intelectualmente un concepto algún día, como por ejemplo que Dios me ama.
Pero conocer esa verdad lo hago a partir de una experiencia donde voy comprobando día a día que Dios me ama. Puedo aprender un día que mejor es perdonar que no hacerlo, pero voy comprobando día a día y conociendo esa verdad en la medida en que soy fiel a lo que Jesús me enseña y voy incorporando el perdón como una costumbre, como un hábito en mi vida. Y entonces conozco la verdad. Jesús quiere invitarte a que inicies ese proceso y que poco a poco, al descubrir y al aprender sus enseñanzas, entonces vos puedas ir poniendo en práctica lo que vas aprendiendo de él. Y en la medida en que lo vas poniendo en práctica, te asombres con la maravillosa experiencia de descubrir que lo que él te enseña sirve para tu vida y te ayuda definitivamente a vivir mejor para tu propio disfrute y también para hacerle bien a los demás. Ninguna experiencia es más liberadora que la posibilidad de encontrarte con prácticas que te ayudan a disfrutar la vida y te ayudan a hacerle bien a otros. Nada hay más liberador que eso. Si tu libertad y mi libertad depende de conocer la verdad, entonces es clave encontrar un buen maestro que te enseñe la verdad. Y ahí es donde Jesús vuelve a ofrecerse. Él dice, si ustedes permanecen fieles a mis enseñanzas, entonces yo voy a ser su maestro y ustedes van a ser mis discípulos. Y entonces van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Lo que significa algo que quiero dejarte grabado en tu mente y en tu corazón. Lo que significa es que hay una relación directamente proporcional entre tu condición de discípulo y tus posibilidades de libertad. ¿Qué significa esto? Más discípulo, más libre. Menos discípulo, menos libre. Jesús te ama y quiere que vivas en plena libertad. Te invita a que aprendas la verdad de parte de él y la puedas incorporar a tu vida para que puedas ser libre. Quisiera invitarte a que te abraces a Jesús y lo incorpores a tu vida como un buen maestro que te enseña todo lo verdadero para que vos vivas más y mejor esta vida en la que Él te ha puesto en este planeta. Te animo, sé su discípulo, entregate a ser su aprendiz todos los días y vas a ver cómo la verdad día a día en este proceso te va ayudando a descubrir cada vez más la verdadera libertad.